Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Luego de la posesión del presidente Gustavo Petro han surgido muchas preguntas sobre cómo será esa relación del nuevo gobierno con las fuerzas militares y también la Policía Nacional. Durante la campaña, el presidente Petro como candidato y el entonces comandante del Ejército, el general Eduardo Zapatero, protagonizaron, recordemos, una polémica a tal punto pues que esta llegó la situación que luego de la victoria del candidato del pacto histórico, pues el general Zapatero solicitó la baja del servicio. Luego, el entrante presidente hizo el sorpresivo nombramiento del exmagistrado auxiliar Iván Velázquez como nuevo ministro de Defensa. Velázquez ha sido un duro crítico de la actuación de la fuerza pública en hechos relacionados con la violación de los derechos humanos. Y el pasado domingo, en su discurso, luego de tomar juramento como presidente, pues el presidente Gustavo Petro dejó entrever justamente esas primeras puntadas de lo que sería el papel de la fuerza pública en su gobierno. Dijo específicamente: los helicópteros y los aviones, las fragatas, no solo sirven para bombardear o disparar, también sirven para crear la primera infraestructura de salud preventiva del pueblo colombiano. Solo si producimos seremos ricos y prósperos como sociedad, cierro comillas. Ese mismo día, Petro recibió además el reconocimiento y también los honores militares, así como el saludo de los altos mandos militares. Pues hoy martes 9 de agosto, a la hora en que realizamos este programa, se ignora si la cúpula militar y también de la policía será ratificada. Recordemos que además del general ya retirado Zapatero, el general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea, también había solicitado su retiro. Y en las últimas horas, el almirante Gabriel Pérez, comandante de la Armada Nacional, fue nombrado como agregado militar en Bélgica. En las últimas horas, los generales y almirantes en retiro pues también le enviaron un mensaje al presidente Petro pidiéndole no olvidar que la misión constitucional de las fuerzas es la protección de los colombianos. Los militares en retiro aseguran que en las filas hay disposición para empujar esos planes sociales del nuevo gobierno. Miremos más bien este informe sobre lo que será pues ese papel de las fuerzas militares en este nuevo gobierno. Los militares en retiro aseguran que las fuerzas militares siempre serán garantes de la convivencia, el desarrollo y la paz, sin desconocer que en el momento que se pueda lograr lo que el nuevo gobierno ha llamado una paz total, los uniformados deberán reforzar conocimientos en actividades que ya desempeñan, como el manejo de fronteras y presencia en misiones humanitarias. Que en esto también hay la oportunidad de que el ejército, las fuerzas militares, la Policía Nacional se sometan a un reentrenamiento y obtener unas nuevas capacidades estratégicas y técnicas que tienen hoy. Sin embargo, hay otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta, como la lucha contra el narcotráfico e incluso el hecho, dice el general Edgar Ceballos, que un 10% de quienes participan en diálogos de paz no se reintegran. Y para afrontarlo, señala que con paz o sin paz se deben seguir constituyendo las leyes que rigen las fuerzas. Nosotros no podemos renunciar a una misión constitucional, nosotros no podemos renunciar a un hecho palpable que se ve día y noche en el país. Entonces nosotros no podemos impedir que las fuerzas militares, la fuerza pública cumpla con su deber y obligación. También hicieron un fuerte llamado sobre los ascensos de los militares, señalando que estos no solo no se pueden politizar, sino que el día en que se pierda la meritocracia será un fuerte golpe a la sostenibilidad de las fuerzas militares. Aquí no hay ningún aparecido, aquí no hay ninguno que baje en paracaídas y que llegue de la noche a la mañana, es general, no, o es coronel o es sargento, no, eso no se da. Aquí hay que estudiar, aquí hay que prepararse y aquí la hoja de vida es estudiada minuciosamente. Para los generales en retiro, las fuerzas militares son respetuosas de las leyes, la Constitución y la democracia.
Y bueno, este es nuestro tema de hoy aquí en Sala de Prensa. ¿Cómo y cuál será el papel de las fuerzas militares en este nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro con el ministro de Defensa nombrado y posesionado ya, Iván Velásquez? Y por eso hemos invitado al almirante en retiro Luis Alberto Ordóñez, quien hace parte del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro. Almirante, bienvenido a Sala de Prensa. Daniela, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, almirante, lo primero que quiero preguntarle es cómo ven ustedes estas primeras pistas, ¿no?, que ha dado el presidente Gustavo Petro de cómo será su relación con las fuerzas militares y la policía. Daniela, pues fíjese que pues llega un presidente simplemente de una corriente política diferente, pero eso para los militares prácticamente no tiene mucha importancia. Nuestro deber es constitucional, hablo yo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, y conforme a eso nosotros simplemente cumplimos la misión que nos da la Constitución y la cumplimos con el conductor político que esté. Es el primer presidente de izquierda, eso no cambia para nada la relación, sigue siendo el comandante supremo de las fuerzas militares. Sus responsabilidades como mandatario de los colombianos pues es garantizar la seguridad de la nación, entendiéndose por nación las fronteras, la gente, las propiedades de las personas. Es decir, él tiene esa responsabilidad y ¿con quién la va a ejecutar? Pues con los militares y la Policía Nacional. De manera que es indiferente de quién ocupe la primera magistratura, siempre y cuando, es decir, la Constitución pues marca el camino y eso es lo que van a hacer las fuerzas militares siguiendo unas directrices del conductor político. Sí, almirante, con todo esto que usted nos dice, pues quiero preguntarle por ese discurso de posesión del presidente Gustavo Petro, ¿no? En lo que tiene que ver justamente con el futuro de las fuerzas militares, porque él da unas puntadas y dice cosas como las que pues decíamos al principio, que los helicópteros no solamente son para bombardear o disparar, pero yo creo que sí estaría bien tal vez como hacer aclaraciones de pronto en que en efecto las fuerzas militares ya prestan atenciones humanitarias, hay batallones de alta montaña incluso, ¿no? Daniela, fíjese que pues es interesante, pero de pronto también hay un poquito de desconocimiento de todo el quehacer de las fuerzas militares y de la policía. Si usted se da cuenta, cada que en el país ha habido una tragedia, ha habido una necesidad, las primeras que están siempre son las fuerzas militares. Es decir, el primer mandatario se va a dar cuenta que cuando él tenga emergencias de nivel nacional, cuando tenga tragedias, cuando necesite dar apoyo humanitario a cualquiera de las poblaciones, porque hubo un derrumbe, porque hubo una inundación, lo primero que con lo que va a contar el señor presidente es con sus fuerzas militares y la policía, como el caso de Armero. Recordemos quienes estuvieron allá de primeros, el maremoto de Tumaco hace varios años ya, o miremos nomás San Andrés, que está muy cerca con el tema del huracán que arrasó con la isla de Providencia, y quienes estuvieron allá y quienes lograron dar la primera atención, todo el apoyo que necesitó la población y luego la reconstrucción de la isla, pues estuvo en manos de las fuerzas militares y de la policía. Es decir, ese tema que los helicópteros no son solo para, digamos, el combate o que los buques de guerra no son solo para el combate, pues eso sí es cierto y toda la vida ha sido de esa manera. Las fuerzas militares son el respaldo que tiene un gobierno para poderle cumplir a la población en los temas de seguridad, defensa y ahora, pues con mayor razón, todos los que tienen que ver con la parte humanitaria. Sí, almirante, el nombramiento del ministro de Defensa, Iván Velásquez, ha llamado la atención en muchos sectores porque, pues digamos que Iván Velásquez ha sido un duro crítico de la fuerza pública y también de las fuerzas militares. ¿Ustedes qué piensan de este nombramiento? Porque el general Ceballos incluso en su momento lo dijo, ¿no?, que él tal vez debía conocer no solo el funcionamiento exterior de las fuerzas militares, sino también al interior. Sí, el señor ministro pues tiene algunas percepciones y unos prejuicios que seguramente los va a ir aclarando en la medida en que vaya ejerciendo su labor. Él como ministro de la Defensa es el conductor político que le tiene que garantizar a todos los colombianos su seguridad y su defensa nacional y el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y él mismo se va a dar cuenta que esas fuerzas militares no hacen nada diferente a lo que estamos diciendo y que es el marco constitucional.
Y entonces él va a terminar dándose cuenta que para cumplir su misión de dar la seguridad y la defensa de la nación, él solamente cuenta con eso, con sus fuerzas militares y de la Policía Nacional, y ese concepto seguramente le va a cambiar. Yo en algún artículo que escribí anotaba eso, desde que tenemos ministros civiles y los mismos presidentes de la República llegan con mucho desconocimiento de lo que es el aparato militar de la nación, el aparato policial. Y a través del tiempo nos van conociendo y se dan cuenta de ese patrimonio que tienen, que es su tranquilidad para poder ejercer y cumplir lo que juraron precisamente ahora en la posesión de defender la Constitución, las leyes y defender a todos los colombianos. Entonces ellos se van a dar cuenta y seguramente la percepción del ministro va a cambiar y de pronto cuando entregue su cargo, no sé, en 2, 3, 4 años, él va a salir con profundo agradecimiento, como nos ha sucedido siempre con los ministros y los presidentes, que salen con profundo agradecimiento a esas fuerzas militares que simplemente cumplen lo que dice la Constitución y las leyes y de la manera que el conductor político, llámese el presidente de la República o el ministro de la Defensa, pues lo encaminan y lo hacen. Y ahí permítame hacer un paréntesis, y es la importancia que tiene ahora, pues el ministro ha lanzado algunos juicios con anterioridad, ha sido de pronto crítico en las fuerzas militares, le compete ahorita ser muy justo en sus apreciaciones. Si hay un militar que incumple, un policía y es vencido en juicio, pues lógicamente tiene que cumplir las sanciones que la ley estipula, pero con el resto tiene que ser justo y ese es un 99% de la fuerza pública, y entonces él tiene que darle a cada uno lo que le corresponde. Y parte del trabajo del ministro es la motivación para que esas fuerzas militares y de policía estén dispuestas a dar hasta la vida por los colombianos y por la patria. Y eso está basado en motivación. Motivación es darle lo que les corresponde, es tenerlos incentivados, es decir, es animarlos, como haría cualquier gerente de empresa con su personal, para poder cumplir las metas y dar los resultados que le corresponden, en este caso la seguridad y la defensa de la patria. Sí, almirante, hoy precisamente en el informe que hacíamos, pues ustedes le piden al presidente que no olvide algo muy importante para las fuerzas militares, y es que tienen una misión constitucional que es la protección del pueblo colombiano, que es la protección de pues, la sociedad civil. Esto específicamente, ¿qué es lo que quiere decir? Daniela, fíjese que la misión es esa, garantizar la seguridad, la protección y la defensa de todos los colombianos. En ese orden de ideas es muy importante. A veces el país pierde, la opinión pública como que pierde el contexto. Es decir, las fuerzas militares van al área a combatir a unos grupos alzados en armas o unos grupos que están narcotraficando y que están acabando la tranquilidad y la paz de las regiones. Las fuerzas militares van allá porque las están mandando, porque es un mandato constitucional. Ellas no van allá por libre albedrío ni por decisión propia, sino simplemente hay que poner el pecho a defender a esos campesinos, a esas poblaciones indefensas que están en manos de grupos armados que lo que están buscando es el poder y enriquecerse. En ese orden de ideas, esa es la misión y eso es lo que se hace. Hay estilos de mando. Algún presidente lo hace de una manera, otro lo hace de otra manera, pero al final la misión es la misma. Y básicamente, pues compete a eso. Es el brazo fuerte del Estado que está garantizando la seguridad de todos los colombianos en un país que es violento por naturaleza. Porque es que lo que vemos, el día de ayer salieron 2 masacres más que hicieron y mataron otros líderes sociales. Este es un país que desafortunadamente, y en muchos casos por el narcotráfico, pues es un país violento. Y entonces, ¿qué pasa? El gobierno cuentas con esas fuerzas militares que además no tienen horario, son un régimen especial porque ninguno cumple las 8 horas de trabajo normal, sino, es decir, eso no tiene horario, de día, de noche. En el mar los buques o los aviones de la Fuerza Aérea están ejerciendo su labor 24 horas al día, y ese es un activo que tiene el Estado para poder garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. ¿Qué le compete al conductor político? Diseñar la estrategia con el alto mando para cómo se va a afrontar en este nuevo gobierno esa problemática de inseguridad y de violencia que atañe y que está afectando pues a los colombianos y que nos evita vivir en paz y tener una tranquilidad para la vivencia normal de cada una de las personas.
Sí, almirante, ya que usted toca este tema de las bandas criminales y demás, sabemos ya porque el mismo gobierno lo ha pues puesto a la luz esta intención de reanudar los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, pero además de eso también habla del sometimiento o acogimiento de grupos delincuenciales. Entendemos pues que el ELN claramente tiene un estatus político, pero ¿qué va a pasar entonces, almirante, con el tema del Clan del Golfo, las disidencias de las FARC? Porque es que además usted nombra justamente algo y es el tema jurídico y constitucional, y es que a estos grupos hay que perseguirlos. Entonces, en ese caso, ¿qué va a suceder? Pues Daniela, los gobiernos tienen algunas facilidades para, digamos, sacar leyes o sacar, sí, realmente serían leyes para de alguna manera dar esas facilidades para negociaciones. Yo en esto, yo sería muy respetuoso, pero sí le recomendaría al gobierno que aprovechen la experiencia. O sea, este no es un tema de ensayo y error, de salir a negociar con bandas. Hablemos primero de esas bandas narcotraficantes que ya sabemos que tienen un interés netamente económico y de poder. Esa negociación es muy delicada porque se podrá negociar con los cabecillas, pero este negocio de narcotráfico es tan rentable que va a venir una segunda línea, una tercera y una cuarta. ¿Y hasta cuándo vamos a negociar? O sea, ¿hasta dónde un Estado va a negociar la moral, los principios y los valores con grupos que son netamente delincuenciales? Entonces, esto es muy delicado porque aquí hay una segunda parte que es qué es lo que el mensaje que queda, cuál es la enseñanza que se le da a esos colombianos de bien que se levantan todos los días a trabajar honestamente, honradamente por un salario mínimo, mientras que hay personas que están delinquiendo, ganan millonadas y entonces un buen día se acogen a estas propuestas de paz que ni siquiera vienen de ellos, sino vienen del gobierno hacia ellos, y entonces les damos unas prebendas. ¿Cuál es el mensaje? O sea, hay que delinquir, hay que ser violento para que el gobierno me llame, negocie y finalmente yo tenga una serie de beneficios jurídicos y finalmente después de unos años pueda salir a disfrutar esas fortunas mal habidas. Esto es un mensaje muy cuidadoso que tiene que dar el gobierno porque la gente de bien no tiene por qué sentirse que ellos por ser buenas personas, por ser Sí, honestos, entonces tienen un segundo papel en el país. Y en la parte de los grupos como el ELN, pues sí. también es delicado porque es que ese grupo que tiene un nacimiento, digamos, político, una subversión que estaba en contra del Estado, eso ha mutado a grupos narcotraficantes netos y por eso no se han acabado. Si nosotros recordamos al término de la política de seguridad democrática que pacificó a este Sí. país, y eso lo sabemos todos que esto cambió cuando se logró otra vez retomar el control del territorio, el ELN no era nada. Y durante el proceso de paz que se adelantó con las FARC, el ELN se volvió fuerte, recibió muchas disidencias de las FARC y se volvió un grupo que de estar muy reducido y casi que acabado, entonces se fortaleció y es lo que tenemos hoy en día, un grupo que no tiene ninguna piedad, no tiene piedad en meterse a un instituto educativo como es la Escuela General Santander y matar 22 estudiantes que ni siquiera tenía connotación de militar, de policiales en este caso. No eran policiales, eran estudiantes, como meterse a una universidad y matar 22 personas. Entonces es una parte delicada porque son grupos que tuvieron un nacimiento político, pero hoy en día el narcotráfico los permeó y entonces hoy en día hay un tema de poder y de dinero. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque no vamos a terminar en otro proceso de paz y las disidencias del ELN, luego negociamos con las disidencias de las FARC y entonces luego las disidencias de las FARC y esto se vuelve de nunca acabar, porque ya para, digamos, terminar la idea y no alargarme mucho, el tema es que un Estado tiene que ser muy fiel a sus principios y sus valores. Entonces, ¿qué hay que tener claro? La justicia. El que comete una falta debe tener una sanción proporcional a la falta, porque eso es lo único que crea la diferencia entre buenos y malos. Pero hoy en día los que eran muy, muy malos están en posiciones de poder y con todas las prebendas, y la gente normal que nunca se fue a la violencia está teniendo que sufrir todos los días por producir y por pagar impuestos y por hacer una labor normal de su trabajo y de su desempeño en la sociedad. Eso es muy delicado, esos mensajes que se mandan, porque quiere decir que la violencia nunca va a acabar si seguimos incentivando que negociamos con los violentos y volvemos a negociar y seguimos negociando y les perdonamos todo. Entonces, ¿para qué leyes? ¿Para qué constitución?
Sí, almirante, justamente en ese punto se ha hablado mucho del cese bilateral, que a algunos les preocupa, otros dicen que son necesarios, que es necesario, corrijo, iniciar tal vez unos diálogos o acercamientos con un cese bilateral. Pero sí quisiéramos saber, almirante, si en medio de ese cese hay un ataque, hay, sí, un ataque por cualquiera del grupo que sea, las tropas, el ejército, las fuerzas militares tendrían obligatoriamente que intervenir. Daniela, fíjese que ahí hay dos cosas interesantes. Es decir, el cese bilateral, pues es el ideal, o sea, entre menos muertos haya, pues mejor. Pero es que desafortunadamente un cese bilateral es casi que nos estamos equiparando con ese grupo subversivo que se vino contra el Estado y contra los colombianos y contra las poblaciones. Entonces estamos de igual a igual y el Estado se amarra las manos con una dificultad inmensa que solamente lo conoce el que está en el área. ¿A qué me refiero? El ejército, la armada, a través de su infantería marina o sus buques en los ríos y la misma fuerza aérea están en un cese al fuego, pero es muy delicado porque es que en Colombia se hace un cese al fuego con el ELN, pero está el Clan del Golfo y están los otros grupos narcoterroristas y está la delincuencia común. Entonces, en un momento dado, ¿cómo sabe la fuerza pública quién es qué, cuál es cada grupo? Entonces, hay un cese bilateral que es muy sensible y muy peligroso porque no se sabe quién es el que está haciendo el ataque o quién está yéndose contra la población, entonces es muy difícil de manejar. Y a veces estos grupos que no son muy honestos, es decir, cuando un grupo es capaz de matar 22 cadetes sin piedad de ninguna especie, también a veces esos ceses bilaterales los rompe el que quiere generar daño. Y entonces se pasan por grupos delincuenciales, siendo ellos mismos, y terminan rompiendo el cese al fuego, y claro, se van con todo contra el gobierno. Es muy delicado. O sea, ideal que pudiéramos parar toda la violencia, pero desafortunadamente mientras haya intereses encontrados y antagonismos, y sobre todo mientras haya narcotráfico, dinero y poder de por medio, eso es bastante delicado. Almirante, ¿a ustedes les preocupa de pronto que, digamos, con estas puntadas que ha dado tal vez el gobierno, estas tropas, estas unidades especializadas de las que usted mismo habla en zona de combate puedan pasar a un segundo plano? Digamos, Daniela, que lo que sí puede, es decir, es importante es que el presidente de la República como comandante supremo de las fuerzas militares, si él da la orden del cese, el cese se va a hacer. Las fuerzas militares no van a hacer nada diferente de lo que diga el presidente. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Que queda una condición muy, muy vulnerable, donde quedan las poblaciones con unos grupos armados ilegales eh, transitando por los municipios, por el campo, ¿en qué condiciones? Y entonces también viene, de alguna manera, usted sabe, Daniela, y bueno, y lo sabe también la audiencia, que hay partes donde esos grupos ejercen su poder. Ellos son autoridad en ciertas zonas donde de pronto el Estado es débil. Entonces, ¿qué pasa? Que esos señores van a seguir ejerciendo esa autoridad ilegal en esas zonas, pero estamos en cese bilateral. Van a estar presionando a los campesinos, van a estar presionando a quienes cultivan coca, van a estar ejerciendo una labor ilegal, pero no se les puede hacer nada. Nosotros tenemos experiencia con este tema de los ceses y todo, y las zonas de distensión. Por eso sería muy importante que ojalá el gobierno se apalanque y se apoye en tanto general y almirante que tienen 30, 35, 40 años de experiencia, la misma cúpula militar, que escuchen mucho porque ahí hay experiencia. Entonces, las tropas van a cumplir lo que el presidente diga. Si el presidente dice que cese bilateral, ellos van a estar en cese con todos los riesgos que esto tiene y, lógicamente, la población es la que va a quedar vulnerable porque ¿quién la va a proteger? Así es, general, y ustedes han sido además muy enfáticos en eso, ¿no? En el respeto de las leyes, en el respeto sobre todo de la democracia y de los gobernantes que, por supuesto, están al mando hablando de la actualidad. Pero hay otro tema, almirante, del que ustedes han sido bastante críticos, han sido bastante contundentes, y es el tema de los ascensos. Usted, de hecho, en su última columna decía que era el principio del fin, y hoy el general Edgar Ceballos nos decía, pues el día que esto se politice se acaba. Entonces, sí quiero preguntarle por el futuro de esos ascensos, porque
pues Roy Barreras decía que ahora será por méritos, pero siempre ha sido por méritos. Entonces, ¿cuál es esa intención que a ustedes realmente les preocupa? Pues fíjese Daniela, que pues usted lo acaba de decir, el senador Roy Barrera, yo no sé por qué dice que los ascensos no son por méritos, o sea, no entiendo qué se fundamenta, y ahí es donde uno se preocupa un poquito de quienes están dirigiendo este país, tienen a veces mucho desconocimiento de lo que es el estamento militar, y en esa medida tienen algún prejuicio y lo vuelven una norma o una ley. Si vamos al tema de los ascensos, yo en mi columna lo decía claramente, los ascensos se dan por todo un procedimiento claro, reglamentado, con tiempos mínimos en los grados y se dan por méritos. Nosotros manejamos lo que se llama la antigüedad, no hay dos personas en las fuerzas militares que tengan la misma antigüedad, el uno es más antiguo o menos porque fue mejor estudiante, estuvo mejor evaluado en todo su desempeño, tiene más méritos y tiene mejores capacidades que el que le sigue en antigüedad. Ese es el sistema como funciona. Los ascensos se dan de una manera perfectamente reglamentada y clara y se dan al interior de las fuerzas militares. Yo quiero retomar aquí el discurso del presidente Lleras a puertas de iniciarse el Frente Nacional en el año 1958 en el Teatro Patria, que es como la norma, salíamos en ese momento del único gobierno militar que ha tenido Colombia en los últimos 200 años. Digo, el gobierno de hecho, ¿no? No en cabeza militar, sino de hecho, el del gobierno de Rojas Pinilla. Y fíjese que ese discurso de él es muy sabio. Ese discurso tiene dos partes que dice que los militares no deben meterse en la política porque eso los va a parcializar y los va a volver, digamos, partidistas y que tiene mucho riesgo. Lo dice muy bien él. Y luego dice en la segunda parte, dice, y los políticos no deben intervenir en el fuero interno de lo que hacen las fuerzas militares en su funcionamiento interno. Entonces, hoy en día, el senador Roy Barreras, con esa aplanadora que hoy en día tienen en el Congreso, pues claro que puede cambiar la ley y puede colocar un sistema que Sí. terminaría siendo nefasto. Y ahí, para no alargarme mucho, el tema tiene que ver con a quién le obedezco yo, a mi mando natural, que es lo como tiene que ser, o al político de turno. Y nuestros políticos, que desafortunadamente hay unos muy buenos, pero hay otros que hay que tener mucho cuidado, pues desafortunadamente podrían utilizar a esas fuerzas militares y que ese coronel que quiere ser Sí. general tenga que rendirle pleitesía a él para que él los coja el día de mañana. De verdad que esto es muy delicado. Esa ley, y si el gobierno es sensato y el presidente Petro lo revisa con calma, eso no, es mejor que no lo toquen. Se puede mejorar, se puede optimizar, pero no pretendan los políticos definir quién asciende, quién no, porque ese sí es el acabose de las fuerzas militares y de la Sí. democracia. Almirante, por último, quiero preguntarle cuál es su impresión del estado de ánimo del interior de las fuerzas militares, porque sí, ustedes han sido, digamos, bastante contundentes al decir que las fuerzas cumplirán, serán respetuosos de la democracia, y lo han dicho las mismas fuerzas militares, pues las activas, pero ¿cuál es esa impresión de estado de ánimo al interior de las fuerzas? Daniela, yo me atrevería a decir que es muy bueno, es muy bueno. Fíjese, ese reconocimiento tan bonito, pero basado en el protocolo, no hubo nada diferente que se le hace al presidente Petro el día de su posesión. Ya están representaciones de todas las tres fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional. Entonces, digamos que al interior de las fuerzas hay un poquito de expectativa. Me parece que el presidente y el ministro lo tienen que manejar con mucha inteligencia, tienen que ser muy respetuosos de las tradiciones, las costumbres, de lo que es la idiosincrasia al interior de las fuerzas militares y de la policía. Y sí, esto es susceptible de mejorarlo, manéjenlo todo a través de la cúpula, manéjenlo a través de los mandos naturales que son los generales y los almirantes. Y esas fuerzas militares simplemente van a cumplir como lo vienen haciendo. No les fallen, no les hagan engaño. Las fuerzas militares las fuerzas militares y la policía son un régimen especial porque no trabajan 8 horas, trabajan 16, 24 y trabajan 7 días a la semana, sábados, domingos, nocturno. Ahora que la ministra quiere poner, o la ministra de Trabajo ya dijo que va a manejar desde las 6 de la tarde, de ahí en adelante se maneja horario nocturno. Las fuerzas militares, si llegan a colocar eso, las fuerzas militares, pues tocará cerrarlas porque aquí se trabaja 24 horas al día, los 365 días del año. Entonces son unas fuerzas militares de un régimen especial que, como lo decía
el expresidente Lleras en ese discurso allá en el Teatro Patria, tienen un fuero especial y hay que respetárselo porque su labor es especial y es neutral. Entonces, el hecho de que haya un presidente de izquierda me parece que es más exigente es para, digamos, el presidente en el sentido de respetar y mantener lo que es la esencia de las fuerzas militares y de la policía. Pero de resto el ánimo al interior es el mismo, lo van a respetar, lo van a acatar y van a rodearlo en los momentos más difíciles de su gobierno, de lo que él va a necesitar como presidente de la República. De manera que ahí no hay ninguna reserva ni nada. Y ya para terminar, pues le quisiera decir, es que el presidente Petro llegó democráticamente al cargo de presidente. Sería muy diferente si él hubiera llegado, como hace unos años que él era miembro del M-19, hubiera llegado al M-19 usurpando el poder y tomándose el poder por las malas y haciendo, pues matando gente y de una manera violenta. Esas fuerzas militares no lo respetarían ni lo seguirían. Pero hoy en día esas fuerzas militares y de policía están respetando la decisión del pueblo colombiano. La democracia dijo que él era el presidente, él tiene, hay la mejor disposición para seguirlo y para respetarlo y para acatarlo, al igual que a su ministro de la Defensa. Simplemente que ellos sean muy cuidadosos y traten muy pronto de entender y de comprender esas fuerzas militares, porque ellas no le van a fallar de ninguna manera. Es el almirante Luis Alberto Ordóñez, miembro del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro. Almirante, gracias por estar aquí con nosotros y pues vislumbrar todo lo que puede ser ese nuevo devenir de las fuerzas militares aquí en Colombia. Daniela, muchas gracias, un saludo muy especial a toda la audiencia y bueno, desde aquí colaborando en lo que podamos por sacar este país adelante, que es lo importante. Gracias, almirante. Estaremos, por supuesto, sí pendientes de quién será esa nueva cúpula que nombre el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velázquez. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. No olviden seguir con la programación de Noticias Caracol Ahora. Hasta aquí, Sala de Prensa. Feliz noche.